Bienvenidos y bienvenidas a Es Noticias. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos con la actualidad noticiosa de esta jornada. Vamos por los titulares. Es Noticia Perú. Siguen las protestas y el gobierno de Dina Boluarte reprime a los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo. Al menos 7 fallecidos dejan la arremetida de las fuerzas del Estado. Y por otro lado, 4 países latinoamericanos emitieron un comunicado conjunto donde expresan su profunda preocupación por la remoción y detención de Pedro Castillo. En el comunicado se aprecia que siguen llamando a Castillo presidente. Veamos más sobre este panorama. Y es noticia Colombia. En estos momentos el presidente Gustavo Petro evalúa la aprobación de la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, una deuda histórica con los más vulnerables. Y uno se pregunta, ¿se plegarán las grandes fortunas al planteamiento de inversión en el país con una mayor contribución? Lo veremos. Y es noticia Europa, corrupción en el seno del viejo continente. El Parlamento Europeo destituye a su vicepresidenta luego de que ésta fuera acusada de recibir sobornos. Lo analizamos. Y ahí empezamos. Y es noticia Perú. Las protestas se intensifican y de igual forma la represión del Estado aumenta. 7 muertos es el saldo hasta ahora, mientras el gobierno de la región se pronuncia contra la destitución y excarcelación del expresidente Pedro Castillo. La represión estatal en Perú contra las protestas populares tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo han dejado como saldo 7 personas fallecidas y decenas de heridos. A este respecto, 4 países latinoamericanos como México, Argentina, Colombia y Chile, en un comunicado conjunto, expresaron su preocupación por la destitución y detención del expresidente. En la misiva, los gobiernos firmantes siguen llamando presidente a Pedro Castillo. La presión popular y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad obligaron a las autoridades a cerrar este martes el Aeropuerto Internacional de Cusco y el servicio de trenes hacia la ciudadela de Machu Picchu. De acuerdo a un comunicado de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, la terminal aérea cusqueña será cerrada luego de lo que llamó una turba de manifestantes intentase ingresar a las instalaciones a través del cerco perimétrico, aunque omitió detalles sobre la represión policial. Según Corpac, ante la creciente violencia de las protestas, la entidad ha solicitado el refuerzo de la Policía Nacional del Perú y el apoyo de las autoridades competentes en el aeropuerto de Cusco ante posibles actos delictivos que atentan contra la infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación, control y vigilancia necesarios para las operaciones aéreas en dicha sede aeroportuaria. Entre tanto, el colectivo Renovemos Parinacochas anunció un paro indefinido desde la medianoche última, en coordinación con las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar, del Sara. El día 12 de diciembre se declararon en paro nacional indefinido, dispuestos a tomar la Panamericana Puquio-Lucanas, con una sola fuerza de Ayacucho Sur. A su vez, la Federación de Estudiantes del Perú exigió a la presidenta Dina Boluarte no más represión y muerte, así como también le exigieron que extienda salidas inmediatas para solucionar la crisis política. Solicitaron además a los organismos internacionales que intervengan en defensa de los derechos humanos. A pesar de los 7 muertos reportados hasta ahora, el general Víctor Sanabria informó que ante el nivel de violencia de grupos de manifestantes, la policía elevará este martes su nivel de respuesta con el uso de perdigones de goma. La principal demanda de los manifestantes es el cierre del Congreso, la libertad inmediata de Castillo, la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones y la convocatoria a una constituyente. Y para profundizar en la información, tomamos contacto con Jaime Herrera, quien desde Lima nos informa. Jaime, ¿cómo ha sido la jornada? ¿Qué es lo más relevante que se puede señalar al finalizar este día? Adelante, te escuchamos.
Hola Orlando, ¿cómo estás? Estamos en la Plaza San Martín, donde la protesta continúa y vemos en este momento cómo la policía nuevamente intenta reprimir a la población que se ha concentrado acá. Están provocando de manera continua a quienes están acá protestando de manera pacífica. Lo están haciendo de manera pacífica, pero ellos lo que hacen es siempre tratar de arremeter. Ayer vimos cómo hubo una agresión, una represión bastante fuerte con varios de ellos. Acérquese, señora. Esto es lo que le han lanzado a usted desde la policía. Esos corruptos, esto nos tiran a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, nos están matando con esto. Dicen que son perdigones, estos no son perdigones. Y podemos ver cómo la policía arremete con motocicletas y con varas de goma en este momento, lo que ha generado la indignación de los pobladores que se encuentran aquí en la Plaza San Martín, Orlando, y en realidad es lo que genera en este momento señora, en este momento, señora, ¿usted desde dónde se ve? Yo soy de Apurímac, de Abancay. Ustedes han venido porque en Apurímac justamente han asesinado a algunos de sus... Por supuesto, en Apurímac hay ya como 5 muertos y en Arequipa 2. Y ayer han disparado a 2 jóvenes. Ya se suman cuántos muertos hay en Apurímac. Por eso nosotros de Apurímac estamos viniendo a luchar por nuestra patria, por nuestro país. A luchar. No es justo que esa señora que se hace pasar la presidenta, en vez de protegernos... Vamos a ver, Ramiro, si me acompañas, por favor. La policía en este momento se prepara. Esto es lo que nuevamente está ocurriendo. La población está en este momento manifestándose de manera pacífica, pero de pronto llegaron los efectivos de la policía antimotines para hacer este tipo de acciones que en realidad preocupan. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, Orlando. Salvo alguna consulta, vuelvo contigo en estudios. Sí, una pregunta además importante. Todo esto ha ocurrido durante la jornada del día de hoy. ¿De qué manera esto se prolongará y hasta dónde las autoridades pueden dar respuesta a esta manifestación? ¿Han dicho algo? ¿Qué es lo que va a pasar a continuación entonces? Esa es la preocupación, Orlando, porque la presidenta Dina Boluarte en la mañana dio declaraciones a la prensa, pero solamente dijo que evalúa una posibilidad de adelantar elecciones para el próximo año, porque inicialmente había manifestado que podía adelantar las elecciones, pero para el año 2024. Ahora ya está hablando de la posibilidad del próximo año, pero sin nada concreto, sin ninguna fecha. Esto podría ser una de las digamos, circunstancias que podría tranquilizar a la población que se viene manifestando aquí en Lima y en distintas regiones del país. En este momento, bueno, se retira la policía, pero hay que indicar también que ya se va a cumplir los días de arresto que tiene el presidente Pedro Castillo en condición de arresto por lo pronto. Pero allá están atacando en este momento, han lanzado gases lacrimógenos, Orlando. Han lanzado en este momento gases lacrimógenos nuevamente. Nuevamente están atentando contra la población que en este momento se manifiesta, repetimos, de manera pacífica. Toda esta manifestación durante el día de hoy ha sido de manera pacífica y ahí vemos una nueva granada lacrimógena que ha caído muy cerca de nosotros, pero que, bueno, nosotros tratamos de seguir dándole cobertura a esta actividad. Orlando. Sí, regresemos a los estudios porque se nos fue el audio de Jaime Herrera, que está precisamente en el centro de Lima. Como ustedes pueden apreciar, los gases lacrimógenos inundan esta zona de la capital peruana y estamos pendientes de los informes que nos pueda brindar Jaime Herrera en estos momentos en la gran movilización que ocurre en la capital peruana, en Lima, a propósito de los disturbios, manifestaciones y protestas que le exigen a la presidenta que
renuncie en algunos casos y en otros que llame de inmediato a elecciones. Para profundizar en el análisis, tomamos contacto de inmediato con Andrés Villar, el ex alcalde provincial de Cajamarca y expresidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, que nos acompaña desde allá. Bienvenido, qué gusto. ¿Cómo evalúa, cómo se plantea el análisis de lo que está ocurriendo en este momento y lo que nuestro corresponsal Jaime Herrera nos ha informado hace pocos segundos? Bien, buenas noches, gracias por la oportunidad. Definitivamente es un escenario bastante lamentable que es recurrente ya en nuestro país, ¿no? Hemos asistido en los últimos 5 años a conocer 5 presidentes de la República en medio de una convulsión social, justamente por antagonismos que se presentan entre la población y los partidos políticos tradicionales que se encuentran representados en el Congreso de la República. Definitivamente hay una prerrogativa popular en contra de las acciones que ha tomado el Parlamento de la República, dentro de las cuales se desarrolla también la decisión de continuar con la línea de sucesión constitucional frente a la vacancia declarada por el Congreso de la República del presidente Castillo, para que asuma el gobierno la señora Dina Boluarte. Desafortunadamente, lo primero que ha hecho la presidenta ahora designada por el Congreso de la República es justamente reunirse con las bancadas para luego presentar al nuevo gabinete ministerial. Consideramos particularmente que este ha sido un hecho que todavía ha encendido más a la población, porque existiendo un rechazo significativo al Parlamento, la nueva representante pues inmediatamente recurre a ellos para intentar hacer una suerte de cogobierno. Y a raíz de estas protestas populares, que desafortunadamente a la fecha ya han cobrado 6 fallecidos en datos de la Defensoría del Pueblo, y que además están en un creciente ascenso a nivel nacional, la presidenta decidió en un mensaje a la nación en la madrugada del día lunes anunciar que presentaría un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones. Pero este proyecto de ley que plantea un adelanto de las elecciones significa también o requiere una aprobación en 2 legislaturas consecutivas. Y esto pues justamente dilata los plazos, y por eso ella planteó las elecciones para abril del año 2024, hecho que también es rechazado por la población, porque lo que quiere la población en sus prerrogativas a nivel nacional es que justamente la presidenta renuncie para que inmediatamente el Congreso convoque a elecciones generales y con ello podamos tener a nuevos representantes tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Legislativo. Pero Andrés, ahí cabe una pregunta, porque es importante aclararle para nuestra audiencia en América Latina si estas manifestaciones populares constituyen no solamente un rechazo al gobierno y al Congreso, o al mismo tiempo uno podría interpretar como un apoyo que también estaría planteando la liberación del presidente Pedro Castillo. Bueno, hay sectores que han aprovechado la movilización social para plantear esta circunstancia, ¿no? Esta posibilidad. Evidentemente, el camino para declarar la vacancia del presidente Castillo no ha sido el que establece la Constitución y el reglamento del Congreso de la República, que tiene fuerza de ley en nuestro país. Esto es enarbolado por algunos sectores de simpatizantes del presidente Castillo para solicitar su reposición en el cargo, pero el pedido general de la población a nivel nacional justamente tiene que ver con que tengamos o asistamos a un escenario de nuevas elecciones generales en las cuales tengamos la oportunidad de elegir nuevos representantes. Pero esto no se va a dar si es que no tenemos reformas estructurales a nuestro sistema democrático en el país. Personalmente también creo que esta circunstancia que nos ha llevado a conocer 6 presidentes de la República en 5 años es la demostración fáctica, real, de que la Constitución del año 1993 pronunciada en el gobierno de Fujimori ha llegado a su término, y que necesitamos como país, como Estado peruano, reconciliarnos. Y este mecanismo de reconciliación como Estado peruano, que plantee reformas estructurales a nuestro Estado, se da pues a partir de la promulgación de una nueva Carta Constitucional. Y es por eso que nosotros creemos que esta convocatoria a elecciones generales que plantea la población en cada uno de los departamentos de nuestro país y también en la capital misma, tiene que estar acompañada de una convocatoria a una asamblea constituyente que nos dé una nueva constitución, que una el sentimiento de la población, que además
es el objetivo de una constitución política. Pero Andrés, ahí me disculpa, pero no me queda claro todavía quién podría desarrollar y en qué condiciones podría garantizar un proceso como el que está comentándose de parte de usted y de otros sectores. Es decir, quién va a dirigir, quién va a garantizar que el Estado conduzca un proceso de nuevas elecciones y, si se da el caso, una constituyente. ¿La presidenta actual? ¿Un proceso de transición? ¿Una autoridad transitoria? ¿Quién sería? ¿Cómo se movería eso? Bueno, nuestra Constitución establece que frente a la renuncia de la vicepresidenta que asumió por sucesión constitucional el mandato del presidente de la República, el Congreso tiene que designar un presidente interino, como ya lo hemos vivido en su momento con el presidente Sagasti, y inmediatamente convocar a elecciones generales. Desafortunadamente, el Parlamento actual y la presidenta actual están queriendo seguir un cauce normal de proceso electoral nacional, que involucraría desde la convocatoria hasta la elección 270 días, con los actos preparatorios un año, pero desafortunadamente en este momento no estamos en una situación normal, sino justamente en un escenario de crisis. Entonces es importante que esta situación de crisis que vivimos en el país pueda ser entendida por estos dos poderes del Estado y finalmente pues podamos ir a un proceso electoral que nos ayude a reconciliarnos como peruanos, y eso se va a tener que desarrollar a partir de la proclamación de una nueva carta constitucional, que es una nueva constitución, ¿no? Ya, entonces, la actual presidenta, ¿dónde se apoya, dónde se sostiene? ¿Cuál es la base de sustentación y de legitimidad de su accionar en estos días? Porque si estamos, como vemos, en las calles, con todo lo que se ha denunciado, más la represión, ella estaría también corriendo un riesgo grande, pero al mismo tiempo no escuchamos de su parte la apertura ni tampoco la predisposición para resolver el problema. Y ese es uno de los grandes inconvenientes, ¿no? Creo que ha cometido errores significativos. Ella a la fecha no tiene una bancada en el Parlamento que la pueda defender, no representa un partido político a nivel nacional, por lo tanto no tiene una legitimidad respectiva para asumir las funciones de presidenta de la República, pero adicionalmente se ha reunido con las bancadas deslegitimadas del Congreso para armar un nuevo gabinete. Luego ha decidido declarar estados de emergencia, ha invocado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, reprimir cada una de las manifestaciones que se han dado con saldos lamentables. 6 fallecidos, dentro de los cuales 2 son menores de edad, ¿no? Por 2 fallecidos que estuvieron en la ciudad de Lima, el presidente Merino tuvo que dimitir de su cargo para que justamente el Parlamento designe a Sagasti y él convoque a nuevas elecciones. Desafortunadamente ese escenario no se está volviendo a leer y las protestas van en aumento, y ahora ya no son 2, sino son 6 de nuestros compatriotas que han perdido la vida por este escenario. Adicionalmente, ella quiere plantear un camino legal que en este escenario de crisis no es viable, ¿no? Tenemos que reconocer que estamos en una crisis, y frente a la crisis la salida más inmediata es la renuncia de ella para que el Congreso inmediatamente elija a un presidente interino y se encargue de convocar a las elecciones generales que el pueblo peruano está demandando. Y Andrés, me están escribiendo desde algunos puntos de América Latina, y la consulta que evidentemente es necesaria también es: ¿en qué condiciones está el presidente Pedro Castillo? ¿Hasta dónde el proceso legal instaurado con él es legal, es justo, tiene las condiciones como para mantenerlo en la cárcel, o si hay posibilidades, que es la consulta que nos hacen incluso ciudadanos peruanos, de que el proceso como está planteado sea anulado y él obtenga la libertad aunque no vuelva a la presidencia? Bueno, yo creo que hay una batalla legal que están llevando ahí. Personalmente creo que el procedimiento de vacancia ha sido llevado adelante cometiendo algunos actos de vulneración, incluso la detención. Creo que la detención ha sido ejecutada cuando el presidente todavía tenía la inmunidad que le corresponde por el ejercicio del cargo, porque él mismo no había sido vacado en un procedimiento respectivo, y esto le permitiría a él recobrar su libertad en los siguientes días, ¿no? Ya, entonces, Andrés, solamente para finalizar, si en estas condiciones está el presidente Pedro Castillo, ¿cómo evalúa, cómo usted valora el pronunciamiento de 4 mandatarios de 4 países latinoamericanos que señalan, incluso siguen reconociendo como presidente a Pedro Castillo y le piden que se atienda adecuadamente dentro de los parámetros legales y de defensa de los derechos humanos?
Bueno, definitivamente la defensa de los derechos humanos es una prerrogativa internacional y por eso saludamos que varios estados de América Latina también contribuyan con ello y demandamos también que esta protección de los derechos fundamentales también se dé a las víctimas, ¿no? A todas aquellas personas que han perdido la vida en estos días por justamente buscar recuperar la institucionalidad democrática del Estado peruano. Lamentamos el accionar del Parlamento de la República y de la misma manera también lamentamos el accionar que se ha producido respecto de algunas autoridades policiales que consideramos han llevado adelante acciones arbitrarias respecto a la detención del presidente Castillo. Creemos que hay un cauce que debe seguir en las investigaciones respectivas en las cuales él está inmiscuido y que en su momento debería pues dilucidarse la responsabilidad que él habría tenido, de igual manera los funcionarios cercanos a él. Pero esto no es una justificación para cometer arbitrariedades. Hoy el pueblo peruano se encuentra sumido nuevamente en una crisis resultado de un comportamiento tradicional de partidos políticos que lo que han buscado siempre es defender sus intereses individuales y no los intereses del poblador de a pie. La pandemia no solamente ha sido una crisis sanitaria, sino también nos ha dejado una crisis económica y desafortunadamente los partidos políticos que hoy están en el Congreso de la República peruano no han reconocido y no ayudan a salir de este momento difícil. Así que creo que la decisión adecuada que debería tomar la señora Dina Boluarte es inmediatamente presentar la renuncia para que el Congreso pueda elegir a un presidente interino que convoque a elecciones generales y nos devuelva la paz a todos los peruanos. Gracias, Andrés. Todos también queremos exactamente lo mismo. Esperamos que el pueblo peruano pueda tener esta respuesta adecuada y compartimos su criterio. Mando un abrazo, que esté muy bien, muy amable por atender esta invitación. Gracias a ustedes y buenas noches a todos que nos han seguido. Gracias, Andrés Villar. A propósito de lo que ocurre en Lima, Perú, al menos de lo que estamos viendo hace pocos minutos, nuestro corresponsal Jaime Herrera estaba en el lugar de los hechos. Si es que tenemos información de última hora, por supuesto la conocerán a través de aquí, de Telesur. Hacemos la primera pausa y al regreso es Noticia Colombia. Ya está sancionada la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, una deuda histórica con los más vulnerables. Se plegarán las grandes fortunas al planteamiento de inversión en el país con una mayor y mejor contribución y redistribución. Pues lo veremos. Desde siempre hemos estado contigo. Nos ha inspirado mantenerte cerca. Nos encanta ver todo lo que logramos juntos cada vez que nos conectamos. Nos abrazamos. Nos reímos. Cada vez que nos apoyamos. Que soñamos. Y lo que hacemos posible juntos es solo el principio. Conectamos tu vida. Avanza con Movistar 4G Plus. Amigos de Telesur, desde Doha, la capital del Mundial, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos a Zurda Infinita. ¿Se acuerdan? Empezamos con Diego, nada menos, el inolvidable Diego Armando Maradona de zurda en Brasil. Seguimos de la mano del 10 en el Mundial de Rusia y ahora estamos aquí con un zurdo argentino y campeón, Juan Pablo Sorín, maradoniano de alma, para vivir con el recuerdo de Diego cada una de las alternativas del Campeonato Mundial. Desde este 20 de noviembre a través de Telesur. Están invitados. ¡Viva el Mundial por Telesur!
Es noticia Colombia. Esta noche el presidente Gustavo Petro ya sancionó la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, destinada a incrementar los impuestos a las grandes fortunas. En la Casa de Nariño, el mandatario colombiano firma este martes el proyecto que convierte en ley la reforma tributaria, previamente aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso. El gobierno del cambio busca tener un mayor recaudo, con una meta de 19,7 billones de pesos en 2023 y un promedio de 20 billones en los siguientes 3 años, que serán destinados al bienestar de la población. La fuente de esos ingresos serán las personas con mayor capacidad contributiva, que pagarán más impuesto de renta. El texto también plantea la reducción de algunos beneficios tributarios específicos para algunos sectores y regiones. Además, la reforma establece una sobretasa para la extracción de carbón y petróleo, que dependerá de los precios internacionales, impuestos saludables y ambientales a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, entrarán en vigencia en noviembre del próximo año. Esta reforma, que hace del impuesto un pacto de inversión en el país, fue planteada como una tarea urgente para la administración Petro durante la campaña electoral, para saldar la deuda histórica del Estado colombiano con los más vulnerables. Para profundizar en el análisis hemos invitado a Sergio Morán, el asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la Cámara, Gabriel Becerra, nos acompaña también desde Bogotá, Colombia. La pregunta que le haríamos a propósito de esto es, tal como se planteaba en el reporte inicial, ¿hasta dónde las élites colombianas van a legitimar y a acatar esta disposición legal, tomando en cuenta la resistencia que han expresado en algunos espacios? Bienvenido. Bueno, un saludo muy cordial desde Colombia. Hemos estado en un proceso que nos ha llevado a una transición democrática que ha implicado la conciliación. Y esto el gobierno lo ha buscado en fin de hablar con esas grandes élites que permita una transición hacia una reforma tributaria que nosotros creemos que ha sido la más concertada en toda la historia de Colombia. Más de 500 horas el equipo del gobierno, los congresistas en distintas audiencias públicas, hemos estado hablando uno a uno con el empresariado, con las grandes empresas, buscando esa cohesión, buscando que se respete lo que hemos pactado. Y en ese sentido creo que esta ha sido una gran victoria del gobierno de Gustavo Petro, una de las primeras, y vamos por más. En este momento estábamos saliendo de la reforma política, que también busca la ampliación de los espacios democráticos, disminuir la corrupción, que de por sí es enorme en Colombia, y entonces pues estamos avanzando en eso. Ya, pero entonces, si esto es así, ¿cuáles son los impactos inmediatos, digamos, a favor o en contra, para mejorar la situación económica, para la mejor redistribución de la riqueza? ¿Eso se puede medir como un efecto inmediato o tendrá un tiempo para evaluar el impacto real que se busca? Bueno, verás, cuando nosotros entramos en el gobierno, encontramos una situación muy difícil. Teníamos una inversión que disminuía un 25%, unas deudas enormes que el gobierno anterior dejó, y pues digamos cómo empezar a hacer y profundizar los cambios que necesita Colombia sin recursos. El 8 de agosto, justamente un día después de que se posesionó el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, radicó este proyecto. Era fundamental para poder hacer los cambios que queremos en el país. De ahí los impactos. Ya el próximo año, en febrero, estaríamos haciendo la modificación del presupuesto general de la Nación, incorporando esos 19.8 billones de pesos que entrarían al presupuesto general, a fortalecer la compra de tierras, a fortalecer la educación gratuita, la salud, el acceso a agua potable y saneamiento básico, todos estos elementos importantes en esta política del gobierno de Gustavo Petro y en
de este programa que ganó Colombia, una potencia mundial de la vida. Claro, pero entonces, Sergio, si esto es así, planteado en esa dimensión, hay otro elemento de la reforma que entraría recién en vigencia en noviembre, y la experiencia que es esta, que tiene que ver con el bajar el azúcar, los ingredientes que pueden hacer daño a la salud de la ciudadanía, también tiene resistencia de las grandes empresas, porque para bien o para mal, estas empresas saben que perdiendo de esta manera pueden ganar en cambio beneficios los ciudadanos. ¿Este tipo de medidas van a necesitar una pedagogía política, social? ¿Cree que en esto contribuirán los empresarios también? Sí, verás, este impuesto saludable, impuesto que no nos lo inventamos desde el gobierno de Gustavo Petro, es un afán, una necesidad de un consumo consciente, un cambio, y ese cambio implica una pedagogía profunda respecto a lo que consumimos. Nosotros quisimos apostarle a ese cambio, si bien es cierto los impuestos son debido a la negociación y a la concertación que ya les había hablado en el Congreso de la República, decidimos hacerlo progresivo. Digamos, en un año entrará en vigencia un porcentaje, el próximo año entrará en otra vigencia y por último, ya en el tercer año entrará plenamente estos impuestos. Lo que queríamos es hacer esa transición también para impulsar esa pedagogía, para, digamos, que nos preguntemos como sociedad qué es lo que consumimos y hacia qué alimentos nosotros debemos pasar. Esto es un tema muy importante que como sociedad debemos preguntarnos. Tú nos decías, realmente, si nosotros hacemos la proporción de lo que va a ser el recaudo de la reforma tributaria, podemos encontrar que, si bien es cierto, en el primer año vamos a tener un recaudo de 19 billones, en el segundo va a aumentar por esto de la progresividad, y nosotros podemos hablar en cuentas que ya el ministerio nos ha dicho que estamos hablando más o menos de 20 billones que vamos a poder contar anualmente para el presupuesto general de la nación y para la implementación del programa que estamos haciendo en este momento como pacto histórico. Ya, y a esto se acompañarán otro tipo de medidas, porque efectivamente buena parte de la estructura fiscal no solamente se asienta en la recaudación, sino que también tiene que tener o debe tener otro tipo de ingresos. ¿Esta será la única reforma? ¿Se plantean otras alternativas en función también de la evaluación que se haga del impacto de esta medida? Hemos planteado dos reformas que se vienen. La primera reforma que tiene que ver con transitar una modificación de las finanzas municipales. En este momento nosotros contamos con leyes que digamos, pasan por la Constitución desde el 91, no se han modificado. Necesitamos fortalecer los gobiernos municipales y por eso el gobierno ha planteado una reforma tributaria de los impuestos locales, porque lo que nosotros consideramos y lo que estamos en este momento debatiendo es la necesidad de una concurrencia para la solución de problemas. ¿Qué significa la concurrencia? Que no solamente es el gobierno nacional el que debe dar los recursos, sino también los gobiernos municipales, departamentales, y en ese orden de ideas es vital fortalecer sus finanzas para que cumplan con la necesidad y con la prestación de los servicios que necesita en este momento. Otra reforma, digamos, estamos evaluando cómo va a ser el impacto fiscal de esta reforma. Había un punto esencial que es sobre todo en el tema de la elusión, de la evasión. Nosotros contamos con cifras que dan cuenta de que anualmente el gobierno nacional pierde 50 billones de pesos en mecanismos de elusión y evasión. Por eso también traemos con esto medidas para fortalecer la DIAN, el encargado de recaudar los impuestos a nivel nacional, y en ese sentido esperamos que con este fortalecimiento de la institución podamos tener un mayor recaudo y en ese sentido podamos cumplir con los propósitos que hemos planteado.
Claro, muy de acuerdo y es importante que mencione esto además, Sergio, porque en otros países efectivamente la evaluación les permite incrementar, sostener o acumular de mejor manera. Una última pregunta que quisiera hacerle para que se entienda, ¿en qué situación se encuentra la deuda externa de Colombia? Si tiene cifras, por supuesto, pero la postura que hay sobre eso y también la posibilidad de acuerdos que antes se hacían con el Fondo Monetario Internacional en los gobiernos de Santos, de Uribe y de Iván Duque. Verás, nosotros estamos, y me perdonarán, no tengo aquí la cifra, pero digamos la situación de Colombia a nivel de deuda, estamos en hitos históricos. Esa es la realidad con la que nosotros llegamos. Una de las cosas que estamos planteando es subsanar las finanzas que habían estado regidas en otra perspectiva y con unos consumos enormes en términos políticos, que yo creo que se puede decir, y es en el sentido de que el gobierno anterior sentía que estaba perdiendo las elecciones y en ese sentido hizo gastos enormes en todos tipos de cuentas. En ese sentido, pues lo que nosotros estamos planteando es, vamos a subsanar estos temas. Nosotros perdimos el grado de inversión, que eso significa que los intereses con los que nos cobran la deuda suben, y ese es el panorama un poco que ha dejado el gobierno de Iván Duque, en el cual nosotros estamos solucionando. El gobierno de Gustavo Petro, el presidente, ha dicho de manera enfática en la necesidad de un intercambio de la conversación de la deuda, sobre todo entendiendo la necesidad de hacer inversiones grandes en la Amazonía y por la lucha del cambio climático. En la ONU el presidente fue muy claro y enfático en resaltar la necesidad de empezar a hablar y que nos empiecen a hacer unos bonos, digamos, por acción climática, que no paguemos la deuda, pero que la invertamos en la Amazonía para poder contribuir a esta necesidad de la humanidad que es producto del capitalismo, que es el cambio climático. Muy importante este último punto, pero por supuesto va a dar para otro programa y estaremos pendientes de eso. Gracias, Sergio, muy amable por atender esta invitación. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Gracias a Sergio Morán. A propósito de este elemento legislativo y ya proyecto de ley aprobado por el presidente Gustavo Petro, que da cuenta de una postura distinta dentro de la estructura económica incluso de Colombia, que como acabamos de escuchar tendrá su tiempo de evaluación y su tiempo de impacto. Última pausa, pero al volver es noticia Europa. Corrupción en el seno del viejo continente. El Parlamento Europeo destituye a su vicepresidenta luego de que ésta fuera acusada de recibir sobornos. Lo analizamos. Y es momento de decirte que vamos por más. Así que llama a tu cable operador y pídele ya la señal de Telesur en HD. Toma nota, ahora nos puedes sintonizar a través de los satélites IS-34 si estás en América y Europa, o IS-14 si resides en Latinoamérica y el Caribe. Son 4 letras nada más, pero que hacen más fuerte nuestra huella a nivel mundial. Esto es posible porque Telesur siempre da más.
Es noticia Europa. El Parlamento Europeo destituyó a su vicepresidenta, Eva Kaili, envuelta en un caso de corrupción por presuntamente recibir sobornos. El Parlamento Europeo aprobó la destitución como vicepresidenta de esta instancia de la eurodiputada griega Eva Kaili, quien fue detenida en Bélgica, acusada de estar involucrada en una trama de corrupción que incluye el pago de sobornos por parte de Qatar para tener cierta relevancia en la toma de decisiones de la institución legislativa. La destitución de su cargo fue sancionada por una mayoría de integrantes de la Cámara, con 625 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Kaili fue imputada por la justicia belga, junto a otros 3 funcionarios por los delitos de blanqueo de capitales, participación en una organización criminal y corrupción propia. Las autoridades de la policía de Bélgica informaron que se realizó un allanamiento a la vivienda de la eurodiputada e incautaron 600.000 euros. Asimismo, fue encontrada una considerable cantidad de dinero en efectivo en una maleta de su padre y en la vivienda de una persona allegada a la familia. La presidenta del Legislativo, Roberta Metsola, aseguró a través de Twitter que cooperarán con los organismos competentes para el total esclarecimiento del caso. El partido político Movimiento Socialista Panhelénico, tolda para la cual militaba Eva Kaili, comunicó que fue expulsada de sus filas, quedando a partir de ese momento como diputada no inscrita. Para profundizar en este tema, hemos invitado a José Joel Peña, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Nacional de México. Nos acompaña precisamente. A propósito de esto, le preguntamos, ¿esto se constituye un hito, una novedad, o es que en Europa este tipo de casos ya se van repitiendo regularmente? ¿Qué tal, Orlando? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y pues es una pregunta muy pertinente porque la noticia llega en un momento muy complejo, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y lo que sucede es que este tipo de hechos lo que hacen es poner en duda las capacidades de una institución tan importante como lo es el Parlamento Europeo, así como de otras instituciones que son el principal motor del proceso de integración, en este caso de la Unión Europea en particular. Si bien es un caso, digamos, poco común, al menos por su trascendencia y porque salió a la luz de una forma, digamos, muy escandalosa, lo cierto es que actualmente muchos eurodiputados están acusándose unos a los otros, incluso de haber ocultado otros actos de corrupción en otras administraciones o en otros años. Y esto sucede sobre todo entre los propios partidos. De hecho, el Partido Verde, por mencionar tan solo un ejemplo, acusa al Partido Socialdemócrata, al cual pertenecía Eva Kaili, de haber sido cómplice de estos hechos. Entonces, esto pone en tela de juicio el papel que desempeñan las instituciones europeas y, por lo tanto, hay un déficit democrático y muy poca credibilidad, sobre todo por parte de la ciudadanía europea. Ya, pero frente a esta situación, tal como lo está planteado, hay también que pensar en la otra parte. La señora fue la que recibió el dinero, pero quien pagó también tiene que ser investigado, tendrían que ser sancionados, y de eso no se ha hablado. Claro que sí. Aquí el tema es que se supone, por lo que han dicho las investigaciones, que es muy importante recordar que durante investigaciones en curso no se puede hacer mucha referencia al contenido porque puede poner en peligro la propia investigación, pero al menos por lo que ha salido a la luz, se habla de que son sobornos que han recibido de los países del Golfo Árabe, de la península arábiga. Muchos hacen referencia a Qatar, de hecho ya se utiliza el hashtag Qatargate, pero hasta el momento ningún estado, digamos, europeo y sobre todo ningún estado de la península arábiga han hecho ninguna declaración sobre el particular. De hecho, agencias de noticias como Al Jazeera se han mantenido totalmente al margen de este problema y no han hecho declaraciones oficiales. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hasta el momento solo son noticieros europeos los que hacen referencia a ello. Y sin duda es necesario que se investigue a las partes que dieron los sobornos porque también están cometiendo un delito, sobre todo porque están tratando
de influir en las decisiones políticas y económicas de alto nivel que se toman al interior del Parlamento Europeo. Y precisamente sobre eso tenía la siguiente pregunta, porque es clave entender esta situación. Esto que ocurre revela que no todas las medidas ni todas las leyes que se toman, todas las resoluciones que se toman en el Parlamento Europeo son producto de un consenso, de un análisis, sino que también están influidas por presiones económicas de grupos de poder. Si esto es así, ¿qué haría falta para que se revisaran o al menos se discutiera hasta dónde esas resoluciones, esos acuerdos que son de orden incluso internacional, no necesariamente responden a un consenso, sino a presiones de las que estamos hablando? Desde luego, de hecho, como ocurre en la Unión Europea, igual pasa en cualquier otro país del orbe. Todas las instancias públicas están siempre sometidas a presiones externas, sobre todo de aquellos grupos que tienen un gran poder político y económico, que por lo tanto tienen la capacidad de influir en la toma de decisiones tanto de la organización en su conjunto como de ciertos miembros. La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto sobre la mesa la conveniencia de crear un comité de ética para supervisar este tipo de actividades, no solo el hecho que está aconteciendo ahora, sino cualquier actividad en el futuro, para que de esta forma se pueda restablecer la credibilidad de las instituciones europeas. Este es un ejemplo de lo que se ha puesto sobre la mesa derivado del caso que estamos analizando, pero lo que sí es cierto es que la Unión Europea desde hace mucho tiempo ha planteado la necesidad de fiscalizar, es decir, de poner una mayor atención a cómo se toman las decisiones y a tener, digamos, un estricto control, ¿no?, de todo aquello que puede ingresarle a los eurodiputados o a cualquier otra persona que ejerza un cargo público, sobre todo un cargo público de alto nivel, como es los casos a los que nos estamos refiriendo en estos momentos. Claro, José, y una pregunta que cabe también en este contexto es, ¿cómo llega esta noticia en medio de un conflicto que está atravesándose incluso a Europa en muchos sentidos? Es decir, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha desatado otro tipo de discusiones y tensiones dentro de la misma Unión Europea. ¿Crees que efectivamente esto también debilita la postura de la OTAN, de Europa con respecto a este conflicto? ¿Le disminuyen esa supuesta autoridad que tiene para decidir a quién apoyan, a quién bloquean? Porque han aumentado incluso los bloqueos y las sanciones contra Rusia. Claro que sí. De hecho, tiene una incidencia directa en lo que está ocurriendo, porque lo que es cierto es que estos hechos merman la confianza de la ciudadanía hacia el Parlamento Europeo, hacia las y los eurodiputados y lamentablemente hacia las instituciones europeas en su conjunto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ver un mayor nivel de intergubernamentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser los Estados miembros los que van a cuestionar con mucho mayor fuerza el papel que desempeñan las instituciones europeas, sobre todo en un contexto en el que se están tomando decisiones tan importantes como es el caso del tope al precio del petróleo, por ejemplo, que se acaba de discutir hace algunas horas. Entonces van a ser los propios estados los que van a cuestionar esta toma de decisiones y van a ser ellos los que en uso de sus propias facultades van a tomar decisiones incluso unilaterales, decisiones que pueden ir en contra de la voluntad general de la Unión Europea en su conjunto. Entonces, sin duda, todo este tipo de escándalos, vienen a mermar, ¿no?, la confianza que se puede tener hacia el bloque regional en su conjunto, sobre todo en estados donde hay gobiernos como Hungría, que son gobiernos, euroescépticos, eurocríticos, que están en contra de la integración, o aquellos estados en donde recientemente ha aumentado el número de políticos de ultraderecha, por ejemplo, que están en contra de la integración europea. Entonces, estos son argumentos que les van a servir para manifestarse aún más en contra de la propia Unión Europea, rescatando todas estas ideas de soberanía, de autonomía y de independencia que han caracterizado su discurso, al menos durante las últimas 2 décadas. Y precisamente la última pregunta, José, que es muy importante esto, y le agradezco sobre todo por esta reflexión última. ¿Hasta dónde queda la Europa que daba clases de moral, de ética, de legislación a América Latina? Porque Europa sanciona a países como Cuba, como Venezuela, Nicaragua, sancionan desde una postura aparentemente de moralidad y de alta ética. ¿Esto les pierde el prestigio incluso para poder tomar decisiones como las que acabo de mencionar?
Pues de lo que se habla, digamos, en este contexto muy en particular es que todas las personas y los gobiernos tienen que considerar que estos actos de corrupción no son perpetuados por la Unión Europea, por las instituciones europeas, ni por los Estados miembros, sino que son ciertas personas las que están involucradas. Entonces, sería injusto culpar o hacer una generalización de que todo lo que ocurre en la Unión Europea o al interior de las instituciones supranacionales es motivo de crítica. Insisto, no hay perfección. La Unión Europea es un proyecto que está en construcción permanente, pero desde mi perspectiva sí es un proceso que se ha apegado mucho a valores como la democracia, como la lucha contra la corrupción, como la legitimidad, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado constitucional de derecho. Digo, eso es cierto y se puede ver desde sus instrumentos constitutivos hasta su actuar diario. Entonces, insisto, lo que se debe de considerar es que fueron ciertas personas las que participaron en estos hechos, entonces sería muy injusto generalizar y culpar a toda la Unión Europea de lo que está ocurriendo, pero sin duda, insisto, van a ser hechos que van a servir como argumentos para criticar a la propia Unión Europea, no solo hoy, sino en el futuro muy cercano. Gracias, José. Muy importante esto que acabas de mencionar. De verdad, siempre será valioso contar con tu criterio para abordar estos temas. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, Orlando, y saludos a ti y al auditorio. Gracias a José Joel Peña a propósito de lo ocurrido en Europa, que efectivamente traerá consecuencias para el análisis del enfoque de lo que ha significado siempre Europa como ese modelo a que algunos pretenden seguir e imponer. Hasta aquí llegamos. Volveremos mañana con más análisis y enfoque de la actualidad noticiosa de nuestro planeta. Ahí nos vemos.